Ahí sí. Estamos grabando entonces para que después quede la clase ahí en el grupo. Y vamos con esto. Listo. En la reunión anterior vimos todo el tema de la infraestructura, incluso les agregué ahí un temita de como, como eh, ah, cultura general, cómo se calcula estructuralmente una vía férrea, cómo se verifica también que una vía férrea esté adecuada al peso por eje y a las solicitaciones que están circulando. La verdad que se desarrolla un modelo bastante interesante, se puede hacer en cualquier planilla, en Excel, por ejemplo, se hace con algunos macros y se puede ir haciendo todas las configuraciones de trenes que uno quiera y con las configuraciones de rieles, de durmientes, la separación entre durmientes, en fin, se puede ir haciendo todo el cálculo. Ahora pasamos a lo que es el material rodante ferroviario, lo que circula por arriba de la vía. Eh, y en este aspecto se denomina como material rodante a todos los vehículos que poseen algún sistema de rodado apto para circular por vías férreas. O sea, si vamos a circular por vías férreas, vamos a tener que tener ruedas ferroviarias, ¿no es cierto? Y de esa manera todo lo que circule por arriba se llama material rodante, sean ellos locomotoras, carros, material secundario, material rodante, en fin. Y aquí vamos a diferir, ¿no es cierto?, dos cosas. Una que es el material rodante tractor. El material rodante tractor o material rodante motor son todos aquellos equipos ferroviarios que tienen en su sistema un sistema motriz para remolcar, para traccionar carros u otro tipo de material rodante o para su autopropulsión. Entonces tenemos un material, dentro del material rodante tractor, tenemos el material rodante tractor propiamente tal o el material automotor. ¿Cuáles son las diferencias? El material rodante tractor son aquellos equipos que están provistos de sistemas motrices. Fundamentalmente lo que les comentaba, que son paradas de ruedas, ruedas con ejes y con un sistema de tracción, un sistema de motor de tracción, y todo eso permite remolcar otro material rodante que no esté preparado para poder ser autopropulsado, pero sí está preparado para llevar carga útil, que puedan ellos carga útil de carga propiamente tal o pasajeros. Pero el material rodante tractor propiamente tal, que serían en este caso las locomotoras, esa es la denominación más común, no se encuentra preparado a su vez para llevar en su estructura ni carga ni pasajeros. Esas son las locomotoras, que es lo que se conoce con el material rodante tractor propiamente tal. Ahora, hay otro tipo de material rodante tractor que se llama el material automotor o los automotores, que sí se encuentra provisto también de sistemas motrices que permiten moverse a lo largo de la vía, pero que pueden transportar sobre sí mismos carga útil y que normalmente son pasajeros. Esos son los automotores. Entonces, hablamos del material rodante tractor, que son las locomotoras propiamente tal, o los automotores, locomotoras o automotores, y tenemos también el material rodante remolcado. En el caso del material rodante remolcado, son todos aquellos equipos ferroviarios que no tienen un sistema motriz propio, ¿cierto? Y tienen que ser arrastrados por el material rodante tractor, por una locomotora o por un automotor. Ese material se puede clasificar a su vez en dos formas. Es una denominación que en general en los ferrocarriles se les da. Hablamos de coches y hablamos de carros. Los coches son los que están destinados a los servicios de pasajeros. Entonces, cuando nosotros hablamos de un tren de pasajeros, hablamos de una locomotora, un material tractor, y con una serie de coches. Y esos conforman un tren. Ahora, cuando esa locomotora va a remolcar
Otro tipo de material que son para servicio de carga, hablamos de carros. Todo lo que transporte carga, hablamos de carros. Entonces tenemos la diferencia. Coches para el servicio de pasajeros, carros para los servicios de carga. Y aparte de eso tenemos otros materiales rodantes auxiliares. Cuando hablamos de los automotores, esto que les decía recién, son equipos que pueden tener autopropulsión. Los automotores en el fondo son trenes de pasajeros, pero que en su propia estructura llevan su material tractor, llevan sus locomotoras incorporadas, pero pueden llevar pasajeros y eventualmente carga dentro de su, de su equipo. Aparte de eso, tenemos el material rodante auxiliar, que es todo aquel otro material rodante que forma parte de las operaciones ferroviarias, pero en general se destina a trabajos de mantenimiento, de inspección y actividades que son complementarias a las actividades del material rodante ferroviario. Entonces, dentro del material rodante tractor, hablamos de las locomotoras, que son los que poseen la fuerza tractiva, tienen motores de tracción para dar movimiento a los convoyes, que son los conjuntos de piezas, carros, ya sean carros, coches o mezclas de ambos que componen los trenes. En las primeras fechas, en las primeras épocas del transporte ferroviario, las locomotoras a vapor eran eran los principales equipos de tracción, diría yo, hasta la primera mitad del siglo XX. Hasta digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, como que se forma se da un cambio a todo esto. Y estos equipos fueron desplazados posteriormente por equipos eléctricos o por equipos diésel eléctricos, locomotoras eléctricas o locomotoras diésel eléctricas que adquirieron un gran desarrollo en la segunda mitad del siglo XX. Las locomotoras eléctricas alimentan sus motores de tracción que están en los ejes con la energía que captan de las líneas aéreas, de la catenaria y las líneas de contacto. Y por su parte, las locomotoras diésel eléctricas alimentan esos motores de tracción que son eléctricos con la energía producida por un generador eléctrico que tienen en su misma estructura, una planta generadora diésel. También existen, en algún momento les comenté, locomotoras diésel mecánicas, que sus motores de tracción no son eléctricos, sino que son movidos por algún eje cardán, producto de la transmisión mecánica que se hace desde el motor diésel hacia los ejes, que es similar a lo que tienen los vehículos terrestres, los automóviles o los camiones. Salvo camiones de mayor envergadura, por ejemplo, los camiones mineros, que son en general similares a las locomotoras, son motores de tracción eléctrica y generan energía eléctrica con una planta diésel. La potencia de las locomotoras, que es fundamentalmente lo que nos da cuenta a nosotros cuánto es capaz de arrastrar una locomotora en cantidad de carros, en cantidad de carga, eh, ha ido aumentando. Al principio las locomotoras a vapor eran bastante eh, básicas en cuanto a lo que podían arrastrar. Eh, las locomotoras diésel que se fueron desarrollando, diésel eléctricas, se les fue aumentando su potencia, fueron aumentando su peso, fueron mejorando sus características a lo largo del tiempo y actualmente los equipos modernos, las locomotoras actuales, tienen potencias de 4.000, 4.500 hasta 5.000 caballos de fuerza o HP en las locomotoras actuales o de 5.000 kilowatts en las locomotoras eléctricas actuales. Lo mismo, las locomotoras actuales pueden funcionar en mando múltiple, automático. Antiguamente uno podía ver en fotos históricas trenes con locomotoras a vapor trabajando con más de una locomotora, una, dos, tres locomotoras a vapor tirando un solo convoy. Pero en ese caso las locomotoras seguían siendo independientes, es decir, los maquinistas de alguna manera tenían que ponerse de acuerdo para ir dándole potencia a cada una de esas locomotoras de una manera un poco artesanal.
Actualmente las locomotoras pueden funcionar en mando múltiple, es decir, uno puede acoplar dos, tres o más locomotoras a un mismo tren, pero funcionando desde un solo mando, desde una sola cabina. Y las otras locomotoras funcionan, por ejemplo, tres locomotoras como si fuera una sola, con el triple de la potencia de la única, de la primera locomotora, dependiendo de cuáles sean sus tamaños, porque se pueden acoplar locomotoras en mando múltiple también con distintas potencias, y ahí se complica un poquito el tema de la potencia que tienen la potencia final resultante, que en general, como hay pérdida de energía en general, no es la suma directa de las potencias o de las capacidades de arrastre de las locomotoras tomadas en forma independiente. Ahora, también se ha desarrollado últimamente y para hacer trenes, sobre todo en el transporte de carga, trenes más largos, el concepto de potencia distribuida, es decir, a lo largo del tren, las locomotoras que van conectadas entre sí no necesariamente tienen que estar acopladas unas con otras, sino que puede ir dos locomotoras en punta, un par de locomotoras intercaladas en el convoy y algunas locomotoras más atrás, y siendo todas eh, manejadas remotamente desde la locomotora inicial. Eh, Eso es lo que se llama potencia distribuida, y con eso se le logra dar un mucho mejor comportamiento dinámico al tren en general. Este es un esquema típico de una locomotora diésel eléctrica, que aquí tenemos la elevación, ¿no es cierto? Donde tenemos la cabina inicialmente, tenemos la planta diésel y tenemos los ejes. En cada uno de los ejes van los motores de tracción. Y aquí atrás están ¿cómo se llama esto? Los ventiladores que permiten mantener las temperaturas de manera adecuada de todo el tren. Entonces, en una locomotora diésel eléctrica, esto que está aquí arriba, que es un gran motor diésel, es lo que se llama la planta diésel o la planta generadora de energía eléctrica, y tienen un generador auxiliar también, un generador principal y un generador auxiliar para poder generar energía eléctrica, que es la que se transmite a los motores de tracción. Esta es la locomotora vista por fuera, esta es la locomotora vista por arriba, y en un esquema general de la locomotora es esto, ¿cierto? Tenemos aquí lo mismo que estábamos viendo recién, adelante la cabina con todos los sistemas de control, y tiene otros componentes, pero lo principal es el motor diésel o la planta generadora diésel, y tenemos aquí al ladito, en el esquema, en la figura café, tenemos el generador principal y el generador auxiliar, que son los que generan la energía eléctrica. Una es la energía eléctrica de tracción para los motores de tracción, y el otro, el auxiliar, es para la energía eléctrica que requiere la locomotora para funcionar. Bueno, además se les han colocado también otros elementos que son los turbocargadores para poder darle mayor eficiencia al motor diésel, y los radiadores o los enfriadores para todo el sistema de ventilación o de enfriamiento del motor. Y en cada uno de los ejes, normalmente las locomotoras actuales diésel son de 4 o de 6 ejes. eh, Llevan en sus ejes, cada una lleva un motor de tracción independiente, que son alimentados eléctricamente a través de toda esta planta diésel. Y debajo, dentro de su parte central, lleva eh, un gran estanque de petróleo, que es lo que sirve para alimentar el motor diésel. Bueno, actualmente están en desarrollo algunos tipos mejorados, digamos, de combustible. Están desarrollándose locomotoras en base a hidrógeno líquido, ¿no es cierto? Y de manera que sean también amigables con el planeta, y no haya tan, tanto eh, eh, pérdida de contaminantes hacia el medio ambiente.
No obstante, de todas maneras, en términos de independiente que una locomotora consume mucho combustible, digamos, en términos del tamaño de los motores diésel, en términos de la eficiencia en cuanto al transporte, de todas maneras, como veíamos en los primeros conceptos, en los primeros ideas de este transporte ferroviario, eh, el, el costo, el desgaste energético de mover una tonelada por ferrocarril es mucho menor que el de moverlo por camiones. O sea, un tren, efectivamente, aunque sea un tren diésel, tirado con locomotoras diésel eléctricos, va a ser mucho más eficiente desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de contaminación que una suma de camiones que transporten la misma cantidad de carga. ¿Mm? Bueno, esos son las locomotoras. Y por otro lado tenemos los automotores, que son vehículos destinados fundamentalmente al transporte de pasajeros, pero que tienen en su estructura los elementos necesarios para efectuar su propia tracción. O sea, los motores los tienen incorporados, tienen los motores también que sean eléctricos, o sea, la planta generadora diésel. En general, sus motores de tracción son eléctricos y pueden estar conformados por un coche o más de uno. Eh, pero los otros pueden tener o no tracción propia. Normalmente se distribuye a lo largo de todo el tren o hay uno o dos de los coches que tienen tracción propia y el resto son acoplados, pero como tal conforman un solo cuerpo que en general no se separa. Los trenes convencionales con locomotoras, estos tienen que armarse, ¿no es cierto?, con diversos coches para poder armar el tren completo. Los automotores en general son cuerpos que están compuestos por dos, por tres, por cuatro, hasta por cinco coches, incluso se pueden acoplar unos con otros y se, se permiten el movimiento de estos trenes en forma eh, única. Aquí tenemos unos ejemplos, fotos típicas de automotores que son, se fijan que no tienen, aparentemente no tienen una locomotora, sino que tienen eh, equipos, digamos, equipos de tracción dentro de sus mismos bogies y sus motores o sus equipamientos para poder generar energía eléctrica lo toman o ya sean de la catenaria cuando son eléctricos o de su propio motor de generación diésel cuando son automotores diésel. Aquí en las fotos de la derecha tenemos unas fotos históricas muy antiguas de ferrocarriles del Estado, un tren que circula, un automotor alemán que circula hacia el sur, que era un automotor diésel, que también está conformado por cuatro coches, ¿no es cierto? Y todos tenían la posibilidad de transportar, de llevar pasajeros. No tenían una locomotora porque son automotores. Y estos son unas fotos de de los automotores actuales que están llegando aquí a Ferrocarriles del Estado, que son los que están haciendo los servicios nuevos de Alameda hasta Rancagua, en la zona sur también en el Biotren, entre Concepción y Coronel, o entre Concepción y Laja, o entre eh, Temuco y Victoria también. De estos tipos de automotores han llegado automotores diésel y automotores eléctricos. Estos son de última generación, estos automotores son los que están llegando actualmente para reemplazar a los antiguos. Aparte de esto, tenemos material rodante de servicio y de mantenimiento, maquinaria automotriz para trabajos de vía, autotorres para poder hacer trabajos en las líneas aéreas de contacto, las líneas electrificadas, digamos, y grúas o pescantes para accidentes. Aquí tenemos bastantes fotos e imágenes de maquinarias que permiten hacer mantenimientos de vías, por ejemplo. Y acá en el costado derecho inferior tenemos esto que se denominan autotorres, que son equipamientos que va por sobre la vía y que permiten que las personas, los técnicos que hacen el mantenimiento de las líneas eléctricas puedan trabajar libremente, incluso con la energía, eh,
con la energía dada de las catenarias. Sin duda que eso no se hace en general. Cuando hay trabajos en las líneas eléctricas, la energía se corta por razones de seguridad. Pero si por alguna razón hubiera algún tipo de equivocación o alguien da la energía, estos equipamientos están totalmente aislados de la parte baja, de manera de evitar que ocurran electrocuciones del personal que está ahí trabajando. Y estas son más fotos de maquinarias que permiten hacer trabajos de vía, de trabajos geométricos en general, alineación de la vía para dejarla completamente alineada, nivelada, un riel con otro, y, y compactada debajo. Es decir, tienen bates mecánicos que permiten eh, consolidar el balasto chancado o la base granular que haya debajo de los rieles, debajo de los durmientes, para colocarlo entre los durmientes y bajo los durmientes con buena compactación. Existen otros equipos que son los autocarriles, las motocarriles y volandas o carros de empuje, dresinas o máquinas registradoras de vía y vehículos con equipamiento que se denomina en la jerga ferroviaria high rail, que son vehículos terrestres convencionales, pero que tienen además ruedas ferroviarias. Aquí tenemos algunos ejemplos de autocarriles, estas que se llaman carros de transporte de personal, dresinas para el registradores de vía que permiten hacer registros geométricos y del desgaste de rieles, de ultrasonido, de todas las cosas de los rieles. Actualmente Ferrocarriles del Estado tiene acá en la zona centro una máquina registradora de vía de última generación que permite hacer evaluaciones y la planificación del mantenimiento de las vías férreas. Y aquí en el costado derecho abajo tenemos una camioneta convencional a las cuales se les adosan sistemas de ruedas ferroviarias para poder circular por arriba de las vías férreas de manera segura. Por supuesto, no a las velocidades que circulan por carretera, pero que permiten hacer a buenas velocidades o buen movimiento, circulación. Y en este sentido, de este tipo de equipos, hay camiones, hay una serie de vehículos que pueden circular por la vía férrea de esta forma. Estos son los sistemas de rodado, las ruedas. Es lo que sale aquí en las ruedas son íntegramente de acero, ¿no es cierto? Los ejes también son de acero y los bogies, lo que denominamos bogies ferroviarios, son una estructura, un marco de acero que tiene en general dos o más ejes o con sus respectivas ruedas. Esto es lo que son las ruedas ferroviarias, que son como tienen una conicidad, como veíamos digamos, en la mañana, tienen una conicidad para poder inscribirse en las curvas, pero son solidarias con su eje y con la otra rueda. Esto es lo que se denomina un par de ruedas o una parada de ruedas. Ahora, los carros ferroviarios en general están conformados dos pares de ruedas en una parte y dos pares de ruedas en las otras. Y este par, este conjunto de pares de ruedas, de dos pares de ruedas, eh, integrados en un bastidor con Se le cortó el micrófono, profe.
Algo pasó, disculpen, tuve que reiniciar el computador. Ya, profe, Ya, pensamos voy que se había que ido me a la había mierda el muerto. internet. Había llegado Ya. los milicos a su casa, pensamos. Espera, ya. Vamos a compartir aquí la presentación. Se cerró. Ahí estamos. Ya, disculpen. Estábamos hablando, aquí estábamos de los bogies, ¿no es cierto? Eso lo alcanzaron a ver, las ruedas, los bogies y los ejes. Y aquí se explica un poquito cómo se produce la circulación, por qué las ruedas son cónicas. ¿Se fijan? Lo que les comentaba en la mañana, que en una curva, por ejemplo, si esta es una curva a la derecha, la rueda va circulando de esa manera. Como tiene una cierta holgura la trocha, el conjunto de ruedas y de ejes se desplaza hacia un lado, hacia el lado externo, hacia el lado externo. Entonces, en ese caso, como la rueda es cónica, circula por el eje alto, por el riel alto, una rueda de mayor diámetro. Es decir, aquí está dibujada más cerca de la pestaña. Como es cónico, el diámetro de esa parte cónica es mayor y acá más cerca del borde el diámetro es menor. Por lo tanto, la parte que circula por el riel alto, como es una rueda de mayor diámetro, va a permitir que, describa todo el mayor largo de riel que tiene por el lado alto y por el lado bajo es una menor longitud, por lo tanto va a circular una rueda de menor diámetro. Pero eso se produce por una acomodación física que tienen las ruedas en el circular por la vía férrea. Y este es el esquema típico, ¿no es cierto?, donde tenemos los rieles abajo fijos al durmiente y esos al lastre y el material rodante que está conformado por los ejes, las ruedas incorporadas en un bastidor con, con sistema de amortiguación y resorte. eh, y eso conforman los bogies y el bogie y la caja del carro todo el sistema estructural del carro afirmado sobre estos bastidores, sobre estos bogies para poder permitirles el rodado. Ahora, todos estos equipos tienen lo que se llaman sistemas de freno. Tienen que tener sistemas de freno, así como tienen sistemas de tracción. Las locomotoras o los automotores tienen sistemas de tracción propia. También los equipos ferroviarios tienen sistema de freno y el sistema más común es el sistema mecánico, digamos, son zapatas mecánicas eh, movidas por aire o frenos neumáticos. Los frenos neumáticos no son más que eh, un conjunto de palancas que actúan sobre la estructura de las ruedas, pero movidas por aire comprimido. Y son sistemas bastante interesantes porque es muy antiguo el sistema, pero es el que se usa actualmente y se ha ido desarrollando para poder hacer el control electrónico también de los sistemas de aire actualmente, de aire comprimido, pero funcionan de una manera inteligente en el sentido de que son sistemas seguros. O sea, para poder defrenar el equipo, cada equipo ferroviario se necesita que el sistema de aire comprimido esté cargado, esté a presión. Si por alguna razón se pierde aire,
el equipo ferroviario o el carro o el automotor o las locomotoras tienden a frenarse por una acción de resortes de seguridad que tienen. Entonces, aquí les muestro de manera muy esquemática y de manera, como les digo, de cultura general, cuál es el sistema. En general tenemos la rueda con una zapata de freno, que es como se mueven. También puede ser un sistema de discos de freno, también como tienen los vehículos actualmente, pero eso accionado con un resorte. Y ese resorte permite que ese zapata de freno actúe directamente sobre la rueda siempre. Entonces existe además todo un esquema de funcionamiento con una válvula de freno que es la que actúa, que es la que acciona el maquinista o el conductor del tren, con un depósito principal, un compresor que van generalmente en la locomotora o en el automotor puntero, en el coche puntero, y mantienen todo este sistema de tubos de freno a presión. Y a su vez, cada coche o cada carro tiene un depósito auxiliar y esto todo gobernado con una válvula de triple acción. Una válvula de triple acción que va hacia los cilindros de frenos o hacia el exterior, digamos, para liberar el freno o hacia el sistema de tuberías del equipo. Entonces, es básicamente un juego que hace el maquinista moviendo, quitando aire o aumentando aire de todo este sistema de aire comprimido para poder permitir la liberación o el ajuste de estas zapatas de freno o de los discos de freno hacia las ruedas. Aquí les dejo escrito cómo funciona la válvula de freno del maquinista. El maquinista controla el freno mediante esa válvula que veíamos recién en el esquema anterior. Esta es la válvula. A través de esta palanca el maquinista lo, lo regula y puede liberar, ¿no es cierto? O puede accionar el freno y este liberar y accionar lo hace con el aumento de presión de los cilindros de freno o aumento de presión en el sistema o puede llegar hasta la actuación de alguna emergencia donde simplemente tira la palanca hacia un lado y actúa, digamos, para liberar todo el aire que está remanente en el sistema y las zapatas de freno se adosan o se adhieren a las ruedas produciendo el freno del equipo. Aquí hay unos esquemas de cómo operan, ¿se fijan? Entonces, la tubería de freno acciona, ¿no es cierto? Se llena, se carga el depósito auxiliar y el depósito auxiliar es un tanque que lleva, un tanque de aire comprimido que lleva cada carro, ¿no es cierto? Y permiten que por acción de presión el sistema de freno pueda liberarse del resorte, ¿no es cierto? Hace que el resorte se pueda liberar y pueda liberar el freno del tren. Hay otra forma, ¿no es cierto?, en que se deja pasar, esto sería la válvula triple, que se deja pasar para uno u otro lado hacia la tubería de freno o hacia el depósito auxiliar, y en ese caso, ¿no es cierto?, el, actúa con presión sobre la rueda del freno, sobre la rueda, y actúa el freno hacia los equipos. Lo mismo hacia cada uno de los carros. Esto que tenemos aquí es un esquema muy típico de palancas. Son sistemas de palanca que por medio de su longitud y su actuación, las palancas son capaces de amplificar el esfuerzo que se está haciendo sobre cada una de las ruedas. Entonces, fundamentalmente es el cilindro de freno. Cada carro lleva un cilindro de freno que es el que permite mover este sistema de palancas y a su vez las palancas con sistema de enferradura, de fierros y de sistema de transmisión actúan sobre las palancas que a su vez tienen la actuación sobre los carros. Es un sistema bastante sencillo, muy antiguo, pero que
que está en pleno uso, se ha ido mejorando, en el sentido de que actualmente se ha incorporado válvulas de accionamiento electrónico en cada uno de los carros, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un convoy de 40 carros y el maquinista actúa sobre la locomotora produciendo algún tipo de carga o descarga de aire, por supuesto que la onda neumática al último carro va a llegar después de varios minutos, ¿no es cierto? Entonces eso hace que a veces, sobre todo los trenes de carga, se sientan chancacazos, golpes entre un carro y otro, ¿no es cierto? Al efecto de frenar o al efecto de estirarse. Pero actualmente con los sistemas de control electrónicos de freno, el maquinista actúa sobre la llave de freno de su posición y hace que en general todos los carros actúen con frenaje o desfrenaje al mismo tiempo. Eso en cuanto a los frenos. Como digo, los frenos que se utilizan en ferrocarriles son frenos neumáticos. Existen otros sistemas de frenos que tienen los automotores, que son frenos magnéticos, por ejemplo, que bajan un sistema de zapata que actúa por eh, electromagnetismo hacia los rieles y pueden hacerse frenajes, sobre todo frenajes de emergencia. Eso lo tienen también los automotores eléctricos que circulan en las vías férreas de acá de DF, que son sistemas de freno complementarios a los sistemas de frenos neumáticos. Después, ¿cómo se componen los trenes? ¿Cómo se enganchan o cómo se acoplan los carros unos con otros para conformar los trenes? En aquellos trenes que se forman por coches o carros que son independientes como material rodante remolcado, o sea, va una locomotora y un conjunto de coches o carros, eh, se utilizan sistemas mecánicos para enganchar o acoplar de manera segura los equipos unos con otros. Aparte de su sistema de enganche mecánico, tienen también su sistema de acople neumático, que es para poder transmitir el freno de un carro a otro. Y en estos sistemas de enganche o de acoples existen diversos sistemas y los más comunes son los que yo les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, el sistema AAR americano de la American Association of Railways de Estados Unidos, o tipo Henricot, que también se denomina, es un enganche de tipo mandíbula o muela, que una sola pieza es la que hace la función de tracción y choque entre los carros. Estos son los sistemas de enganche más comunes que se utilizan en los trenes de pasajeros y de carga, que son los mismos, ¿no es cierto? Es fundamentalmente una pieza que pivotea en un eje vertical y que eso se denomina muela o sistema de acople y que tiene un sistema de trave, un sistema de bloqueo que cuando esta pieza se cierra, este bloqueo vertical también cae y por lo tanto se logra el enganche tal como está descrito aquí en esta figura central, ¿no es cierto? En la figura de la izquierda también se acoplan, ¿no es cierto? Y al pasar el sistema de bloqueo hacia abajo, estas muelas o estos sistemas quedan eh, rígidamente acoplados unos con otros. Aquí tenemos las imágenes típicas de estos sistemas de acople, aquí en la foto derecha inferior, y por debajo, si ustedes se fijan, pasan las mangueras de aire comprimido que son los que transmiten el sistema de frenaje entre un carro y otro. Eso es en cuanto a ferrocarriles americanos y acá en Chile tenemos esos sistemas, pero también existe otro sistema que es el sistema europeo o un sistema de tornillo, que fundamentalmente es un gran tornillo con un gancho que permite hacer el
el enganche entre un carro y otro. Reemplazan, digamos, ese sistema de muela o de acople que veíamos recién por un sistema de gancho con un tornillo y que hacen la rigidez del acople entre un carro y otro. Ahora, indudablemente que esto es bastante más, menos, menos robusto que no significa que sea menos, que sea más débil, sino que es menos robusto, es distinto. Y para poder mantener la unidad entre un carro y otro, tienen unos sistemas de topes con resortes laterales aquí a los costados para poder permitir eso. Y al costado tienen los mismos sistemas de manguera para poder transmitir el aire a presión. Y existe otro sistema de enganche bastante más actualizado, que es el sistema Scharfenberg, que son los sistemas de enganche más avanzados que tienen en un mismo aparato todo el sistema de tracción, de absorción de choques, de conexión de la cañería al freno y conexión eléctrica. Y esos se usan actualmente en los automotores más modernos, en el sistema de metro, en los automotores y en los trenes de cercanía. Es bastante más moderno y más complejo este sistema de acople. Y aquí entonces tengo esquemas típicos o fotos típicas de los sistemas de enganche. Aquí tenemos un tren de carga en la estación Alameda de un tren de la empresa FEPASA, Ferrocarril del Pacífico, con un sistema tradicional Henricot, que todos los carros van acoplados con el mismo sistema de muela. Acá tenemos los automotores actuales que están circulando en la red de ferrocarriles del Estado, que son los sistemas Scharfenberg, que tienen todo el sistema de transmisión neumático, eléctrico y electrónico a través del mismo sistema, también todos con sistema de bloqueo. Y acá abajo tenemos un esquema típico del sistema UIC o el sistema europeo de enganche. Eso es en cuanto a material rodante. Y vamos a pasar ahora a lo que es la dinámica de los trenes. La dinámica de los trenes. Aquí hablamos de dos conceptos que son bastante interesantes, que son la potencia y la fuerza de tracción. Cuando nosotros necesitamos mover un tren, una locomotora necesita mover un conjunto de carros, perdón, necesita tener una potencia. Y esa potencia es la que actúa sobre los ejes propios de la locomotora, ¿no es cierto? Pero la locomotora tiene que tener una potencia tal que sea capaz de arrastrar todos los carros que nosotros queramos ponerle a continuación de, la, de esa locomotora, ¿no es cierto? Y la potencia no tiene que ser ni inferior a lo que se quiere arrastrar, ni tiene que ser superior o que exceda una potencia dada, porque si no vamos a tener resbalamiento de las ruedas, vamos a tener patinamiento de las ruedas y por lo tanto se va a producir un exceso de potencia, o a veces incluso por exceso de potencia se puede producir patinamiento, o a veces por defecto de potencia, también porque no es capaz de arrastrar lo que nosotros queremos colocarle como carros al tren. Y eso va a depender de la cantidad de carros, del peso de los carros, y también va a depender de la geografía, más que la geometría, la geografía de la vía por la cual vamos a circular. Por ejemplo, si es una vía plana, probablemente vamos a requerir la energía de partida o la potencia de partida, y después el tren en movimiento lo vamos a tener que mantener nomás en movimiento, y probablemente vamos a tener que ir atentos para frenar y después aumentar. Ahora,
Si se trata de sectores donde tengamos subidas o bajadas, evidentemente que ahí empieza a cambiar la cosa porque necesitamos potencia para arrastrar a través de subidas o cuestas, ¿cierto? Los equipos rodantes remolcados con una determinada locomotora. Ahora, lo interesante aquí es el peso adherente, es decir, una locomotora, si tiene todos sus ejes, en un esquema por ahí les mostraba yo que las locomotoras tienen pueden tener en general 4 ejes, pueden tener en general 6 ejes, 2 bogies de 2 ejes cada uno, 2 bogies de 3 ejes cada uno. En general tienen 4 o 6 bogies y en general son todos motrices, son ejes motrices. Ahora, una locomotora podría tener combinación, algunos ejes motrices, o sea, con motor de tracción, y algunos otros ejes no motrices, sin motores de tracción. En general, se trata de que todas las locomotoras tengan todos sus ejes motrices, eso es el diseño más convencional, pero por alguna razón alguien podría diseñar o requerir alguna locomotora que tenga, por ejemplo, de 6 ejes, que tenga 4 ejes motrices y 2 no motrices, y con eso le va a cambiar su disposición o su disponibilidad de potencia. Eh, el, el que sean ejes motrices significa que el peso que aplica la locomotora sobre el riel se convierta en energía de movimiento, y en ese caso estamos hablando del peso adherente, el peso adherente de la locomotora. Por ejemplo, si una locomotora pesa 100 toneladas, ¿no es cierto? Y tiene 4 ejes, significa de que cada uno de los ejes pesa más o menos lo mismo, 25 toneladas, y esas 25 toneladas se transforman en el peso adherente. Si esa locomotora, ¿por qué? Porque va a traccionar con sus 4 ejes. Si esa locomotora traccionara solamente con 2 ejes, su peso adherente ya no serían las 100 toneladas, sino que su peso adherente va a ser la mitad, va a ser las 50 toneladas, que son solamente los ejes capaces de arrastrar peso o de hacer tracción con su eje. Aquí tenemos un concepto interesante que es los conceptos de potencia y fuerzas de tracción. Si recordamos de mecánica, nosotros decimos que la potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo, ¿no es cierto? W, que es el trabajo dividido por el tiempo, esa es la potencia, el trabajo realizado por unidad de tiempo. Ahora, recuerden ustedes que el trabajo es fuerza por desplazamiento, fuerza por la distancia. Ese es el trabajo mecánico. Es la fuerza que hacemos para mover un determinado peso P a una distancia L o S en este caso, ¿no es cierto? Ahora, si en esta expresión de aquí de la derecha nosotros escribimos la expresión de la potencia, que es el trabajo por unidad de tiempo, y el trabajo lo expresamos como fuerza por distancia partido por tiempo, en el fondo, ¿qué es lo que tenemos aquí al ladito derecho? Espacio partido por tiempo es la velocidad. Entonces, equivalentemente, la potencia es fuerza por velocidad. Y en términos prácticos, en términos de unidades equivalentes, es esto que tenemos acá. La potencia en HP o en caballos de fuerza es la fuerza por la velocidad partido por ese coeficiente 272 para que la potencia nos dé en HP si es que la fuerza la tenemos en kilos y la velocidad la tenemos en kilómetros por hora. Ahora, si queremos obtener la potencia en kilowatt, que también es una unidad coherente para la potencia, en ese caso dividimos por 370 la fuerza que la tenemos en kilo y la velocidad en kilómetros por hora. En general, en el tema ferroviario, en el ámbito ferroviario, nosotros hablamos de fuerza en kilogramos fuerza, y la velocidad en general en kilómetros por hora. Entonces, aquí la potencia en general, la expresión que más utilizamos nosotros es la potencia en HP, en caballos de fuerza, que es la que tenemos nominalmente para las locomotoras. Se habla de kilowatt cuando se trata de locomotoras
locomotoras eléctricas. Entonces, de esta misma expresión, la potencia disponible en una locomotora es la potencia al freno, o sea, el equipo frenado, menos la potencia utilizada en los elementos internos. O sea, si alguien nos dice, por ejemplo, que el fabricante nos dice que una determinada locomotora tiene 3500 HP, ¿no es cierto? De esa potencia total, una parte la utiliza para todos sus componentes internos, para mover los compresores, para mover el generador, para poner en funcionamiento los diferentes componentes de la máquina. Entonces, la potencia disponible para la tracción en general es un poco menos de la potencia nominal que tienen las locomotoras o los equipos que se venden. Uno podría decir, mira, tengo 3500 HP disponibles como totales, pero a lo mejor para la tracción propiamente tal voy a tener 3200 HP. Voy a tener un poco menos porque hay una parte que yo la utilizo para todo el sistema de movimiento de la propia locomotora. Como la potencia del equipo es una constante que la da el fabricante, si uno grafica la fuerza tractiva, que es en kilogramos, o sea, qué es lo que es capaz de mover la locomotora, se tiene una curva hiperbólica, ¿no? Una curva hiperbólica que es esta que está aquí, ¿no es cierto? Eh, si yo incremento la velocidad, que es la misma expresión que teníamos anotada ahí de la potencia, de la fuerza atractiva en términos de la potencia y de este coeficiente de eficiencia, digamos, de la locomotora, partido por la velocidad. Entonces, como la velocidad está en el cociente, en general esta es una curva hiperbólica, que en la medida que yo aumento la velocidad, por supuesto la fuerza de tracción va siendo menor, va disminuyendo a mayor velocidad. Y a menor velocidad yo la voy aumentando esa fuerza de tracción. O sea, para partir tengo disponible la mayor cantidad de tracción. Ahora, esto no puede ser infinito. Si nosotros pusiéramos una velocidad en cero, en estricto rigor tendríamos, ¿no es cierto?, una fuerza de tracción infinita, pero eso no es posible. Los equipos físicos, las locomotoras, por ejemplo, tienen una fuerza de tracción o una velocidad, digamos, crítica para la cual son capaces de poder ponerse con potencia continua de funcionamiento. Y ese es un parámetro que lo da también el fabricante. Dice, mire, la velocidad crítica de funcionamiento, la velocidad mínima de funcionamiento para que tenga la mayor potencia esta locomotora es de 13 kilómetros por hora, de 10 kilómetros por hora, de 15 kilómetros por hora, dependiendo cuál sea. Y ahí entonces uno corta y de ahí hacia arriba, por supuesto que no hay más fuerza de tracción disponible. Eso es lo que se llama la fuerza de tracción continua. Ahora, ¿por qué disminuye la fuerza de tracción? Porque disminuye con la adherencia, hace disminuir en la medida que aumenta la velocidad, ese aumento de velocidad hace disminuir la adherencia y por lo tanto la, ¿cómo se llaman? Las locomotoras o el equipo tractor va a tener menor potencia. Si yo hago operar la locomotora a su mayor potencia disponible, voy a tener que andar siempre a esa velocidad más baja. En la medida que yo incremento la velocidad, o sea, si yo quiero circular un tren, por ejemplo, que tiene una velocidad de tracción continua máxima a 20 kilómetros por hora y esa locomotora la hago circular con esa misma carga a 80 kilómetros por hora, probablemente voy a poder mover menos carros que los que movería a los 20 kilómetros por hora. Eso es un poco lo que dice este tema. Bueno, aquí, ¿por qué? ¿Cómo se produce este tema de la circulación por adherencia? Nosotros lo único que tenemos son las ruedas metálicas que son capaces de moverse sobre los rieles. Ahora, como es metal y metal, es fácil que resbalen.
Por eso es que tiene que ser muy, muy controlado el tema de la potencia que aplican las ruedas metálicas sobre la superficie de rodado de los rieles. La variación de velocidad con el tiempo multiplicada por la masa es igual a la fuerza aceleratriz, en este masa por la variación de velocidad en el tiempo, ¿no es cierto? Esa es la masa por aceleración, que es lo que denominamos nosotros fuerza de aceleración o fuerza aceleratriz. Para poder acelerar, las fuerzas extractivas tienen que superar a las restrictivas, a las resistivas. O sea, las fuerzas que se resisten al movimiento tienen que ser superadas por las fuerzas de tracción. El esfuerzo de tracción de un... O sea, yo como esta locomotora aplicamos una fuerza de tracción, tiene que ser capaz de superar a todas las fuerzas que se resisten al movimiento. Y dentro de las fuerzas que se resisten al movimiento, hay varias cosas y en el tema ferroviario está el peso que vamos a trasladar, ¿no es cierto? Está el viento que se opone o el aire que se opone al movimiento de la locomotora, está la diferencia de pendiente o la diferencia de altura por la cual yo quiero hacer la tracción, están las curvas, porque los ejes ferroviarios se van moviendo por vías que son curvas o que tienen determinadas curvaturas, también se opone eso al movimiento. Entonces, en esta misma curva nosotros tenemos una serie de resistencias del tren que van creciendo con la velocidad y por otro lado tenemos una fuerza atractiva que va disminuyendo con la velocidad. Y aquí donde se intersecta hay lo que se llama una velocidad de régimen, que es la máxima alcanzable para una condición de la resistencia que ponga el tren al movimiento. Y eso se calcula de manera práctica. Hay una serie de expresiones que nos permiten a nosotros calcular de manera práctica cuánto somos capaces de arrastrar nosotros con una determinada locomotora. La resistencia que necesitan encontrar las ruedas en la, ¿cómo se llama? En la interfaz rueda-riel constituye la fuerza de adherencia. La fuerza de adherencia rueda-riel, y eso depende del peso que actúan los puntos de contacto de estas ruedas motrices con el riel, ¿no es cierto? Y de un coeficiente de adherencia. Ahora, el coeficiente de adherencia es lo que nos da a nosotros la pauta para decir estas ruedas van a poder girar o se van a resbalar. Depende, ¿no es cierto?, de varios factores. Si el riel está limpio y está seco y las ruedas están secas, ¿no es cierto?, existe un coeficiente de adherencia que va entre 0,20 y 0,25. Todo esto es empírico, todo esto se ha obtenido empíricamente para rieles secos. Ahora, ese coeficiente de adherencia va bajando o va disminuyendo, es menor a 0,20 o 0,15, 0,12 para rieles húmedos, ¿no es cierto?, con cierta humedad o con algún tipo de líquido. Y es peor aún, llega a ser casi cero para rieles con grasa y aceite. O sea, si nosotros le echamos grasa o aceite sobre la superficie de rodado a una locomotora, indudablemente que no va a ser capaz de moverse porque la fuerza de adherencia rueda-riel va a ser prácticamente cero, va a resbalar. Tiene que tener adherencia. Ahora, no hay mucha adherencia, llega a ser 0,20 y 0,25 en las mejores condiciones. Ahora, el esfuerzo de tracción no tiene que superar este coeficiente o esta fuerza de adherencia, la fuerza de tracción disponible. Entonces, por un lado yo tengo que hacer un balance, tengo una potencia, ¿no es cierto?, que es la que me da a conocer cuál es la fuerza que yo puedo tener disponible para arrastrar un tren. Pero por otro lado, esa fuerza de tracción disponible no tiene que superar el esfuerzo adherente de las ruedas. Y en el fondo, para poder determinar cuánto soy capaz de arrastrar con un tren, tengo que hacer ese balance, decir, mire, yo tengo este tren con tantos carros, con tanto peso que arrastrar, y esto es lo que necesito arrastrar. 1.000 toneladas, 2.000 toneladas, 3.000 toneladas de carga. Ah, ya. Y a esa carga que yo voy a arrastrar,
tengo que agregarle las otras resistencias que se oponen al movimiento. Ok, y lo balanceo. Si a lo mejor con la locomotora tengo fuerza suficiente para mover eso, perfecto. Pero además, ese balance de fuerza, yo tengo que cotejarlo o revisarlo cómo anda con el coeficiente de adherencia, que si lo supera, a lo mejor yo voy a tener mucha potencia disponible en la locomotora, pero por adherencia no voy a ser capaz de arrastrar el tren que viene, que estoy tratando de tirar. Ahora, el esfuerzo de tracción que desarrollan las locomotoras, como les decía, tiene que ser, por un lado, mayor a la suma de las resistencias que se oponen al movimiento del equipo rodante, que son básicamente resistencias al avance, resistencias locales, resistencias de inercia. En general, ¿cómo se calcula esta cosa, este balance? Se hace en general con las resistencias al avance y con las resistencias locales. Las resistencias de inercia son por cambios de velocidad, pero en general casi todas son bastante menores y quedan bastante incluidas dentro de las otras. O sea, teniendo esfuerzo o potencia de tracción disponible para vencer la resistencia al avance y las resistencias locales, en general las resistencias de inercia son fácilmente subidas. Resistencia al avance, ¿de qué estamos hablando? Resistencias mecánicas al rodado de los trenes, o sea, ¿qué es lo que se opone para un determinado movimiento? Los ejes tienen que estar colocados con rodamientos que están lubricados, ¿no es cierto? Y que permiten el movimiento, el giro de esos ejes dentro de los rodamientos de manera adecuada. Además, existe la resistencia del aire como, como sección transversal de los trenes, las locomotoras y los trenes. De manera, si yo aumento la velocidad, hay una fuerza del aire que aún me opone resistencia a ese movimiento, y eso también la potencia de mi locomotora tiene que ser capaz de vencer esa, esa resistencia del aire. Y las otras resistencias son lo que llamamos resistencias locales, que son las gradientes o pendientes por las cuales yo voy a pasar con el tren, y la curvatura. La curva también genera eh, resistencias mecánicas del tren. Eso es lo que hablamos de resistencia al rodado o resistencia al movimiento, resistencia para poder permitir la circulación por adherencia. Entonces, el tren, el esfuerzo de tracción desarrollado por las locomotoras tiene que ser mayor que la suma de las resistencias. Y la resistencia al rodado hay diversas, pues es provocada por la compresión del riel bajo la carga de la rueda, y la resistencia al rodado de las locomotoras es mayor que la del equipo remolcado en general, porque las locomotoras son mucho, mucho más pesadas. Estas resistencias al rodado que se oponen o que se oponen al movimiento de los trenes tienen una expresión de una ecuación cuadrática, ¿no? Y esos son relaciones empíricas. Se han establecido muchas expresiones para esta forma, y esto ha sido lo más común. Todo esto ha sido un desarrollo empírico a lo largo de los años en el tema ferroviario. Estas expresiones tienen esta forma: la resistencia al rodado que me opone un determinado tren con un conjunto de carros, tiene la forma de R igual a A más B por la velocidad más C por la velocidad al cuadrado. B es la velocidad, A, B y C son constantes de ensayos empíricos. Y a partir de eso, estas expresiones para A, B y C se han determinado empíricamente y desde hace muchos años. Entonces, algunos ejemplos prácticos yo se los doy aquí a continuación. Por ejemplo, la resistencia al rodado que tienen las locomotoras diésel eléctricas está dado por esta expresión. R igual 0,65, que es una expresión, ¿cómo se llama? Una expresión constante, más 13,16 partido por P, que es el peso por eje, o el peso de la rueda que uno quiera calcular, más estos otros coeficientes por la velocidad, más A,
que es la sección que opone la locomotora, su sección transversal, por la velocidad al cuadrado. Este es el caso para locomotoras diésel eléctricas y este para locomotoras eléctricas. Vamos a ver un ejemplo después cómo se calcula muy fácilmente todo esto de las resistencias al rodado. Entonces, cuando a mí alguien me dice, esta locomotora tiene 4.500 HP y a partir de esos 4.500 HP usted tiene, por ejemplo, 4.200 caballos de fuerza o HP disponibles para la tracción, y a partir de eso, con esa expresión, usted dice, mire, tengo tantos miles de kilos fuerza para poder arrastrar un tren. Y por lo tanto, tengo que determinar yo si soy capaz de arrastrar un determinado ejemplo de tren que me van a dar con 40 carros, con 50 carros, con 1.000 toneladas, y tengo que determinarlo a partir de estas ecuaciones de resistencia al rodado. Primero, para la locomotora, que tiene su propia resistencia al rodado, para los carros, que tienen sus propias resistencias al rodado, cada carro que yo voy a determinar, por ejemplo, carros de 2 bogies y de 2 ejes cada uno, esta es la expresión para determinar su resistencia al rodado. Si yo voy a mover coches de pasajeros, es esta expresión que es muy parecida, simplemente varían en coeficientes, en los coeficientes constantes eh, que tenemos aquí en cada una de las ecuaciones, pero todas tienen la misma forma. P es el peso por eje de cada uno de los carros, ¿no es cierto? Y N sería el número de ejes del vehículo. B, la velocidad en kilómetros por hora. A, la sección transversal del vehículo en metros cuadrados. Ese es el tema de la resistencia. Entonces, cuando yo voy a conformar un tren, una locomotora con un número de carros, tengo que tener cuál es la resistencia al rodado de la locomotora, cuál es la resistencia al rodado de los carros, y después poder determinar la resistencia media del tren total, que se establece por una ecuación, ¿no es cierto?, que es el peso total de la locomotora, el peso de la locomotora por la resistencia al rodado que tiene esa locomotora, que yo lo calculé con la expresión que estaba inicialmente ahí, que me indicaron, más el peso total del equipo remolcado, o sea, todos los carros que yo llevo arrastrados por un determinado tren, por la resistencia al rodado de cada carro, ¿no es cierto? El peso total del equipo por la resistencia que me da cada carro, me da la resistencia total, dividido por P más Q, que sería el peso total de la locomotora más el peso total del equipo remolcado. Todo eso vamos a hacer un ejemplito que se los voy a dar enseguida. Aquí lo vamos a ver para que ustedes lo puedan ver cómo se calcula fácilmente y vean que no es ninguna cosa del otro mundo. Aparte de eso, de las resistencias propias del material rodante, tenemos las resistencias por gradiente, es decir, arrastrar un equipo rodante o un tren por medio de una gradiente tiene una dificultad, ¿no es cierto? Porque yo voy subiendo, estoy tratando de subir una pendiente y en general el desplazamiento del vehículo impone la necesidad de vencer esa resistencia adicional, que es igual a la componente del peso propio paralela al plano inclinado con la inclinación en un ángulo pequeño, un ángulo I, ¿no es cierto? Cuyo valor es P por el seno de ese ángulo. Como las inclinaciones son tan pequeñas en los ferrocarriles, se puede indicar que los valores del ángulo es igual, el seno del ángulo es aproximadamente igual a la tangente del ángulo, y lo que es equivalente a este h, que es la altura que yo voy a mover, partido por la longitud. En el fondo es como la pendiente. Eso lo escribimos de esta manera. El seno es igual a la tangente o es igual a h partido por L. Y aquí tenemos entonces la expresión, la resistencia por gradiente es 1000 por h partido por L, en que h es la diferencia de altura y L es la longitud. Por ejemplo, si yo tengo una pendiente o una gradiente que subir de 3%, significa que en
100 metros horizontales, yo subo 3, ¿no es cierto? 3 partido por 100. Ese es el 3%. 3 dividido por 100, multiplicado por 1000, y eso multiplicado por P, que es la fuerza que se opone al movimiento. Ahora, como la pendiente es esto que estábamos diciendo ahí, por ejemplo, 3 partido por 100 es el número de milímetros por metro de longitud de trazado, resulta que ese es el mismo coeficiente de resistencia debido a la gradiente, que se denomina C. Se escribe de esa manera, que es I. O sea, si yo tengo una resistencia, una pendiente de 3%, significa que finalmente aquí, de manera simple, se me oponen 3 kilos por cada tonelada de peso que yo voy a arrastrar en la pendiente. Si yo tengo una pendiente de 4%, yo voy a tener 4 kilos por cada tonelada. Perdón, y ahí hay un cero, son 25, son 30, son 25, dependiendo de cuál, si la pendiente es 3%, yo al multiplicar aquí por 1000 y dividir por 100, me voy a tener 25 kilos por tonelada, 2,5%. O sea, cuando uno tiene una pendiente de 3%, voy a tener 30 kilos por cada tonelada de resistencia. O sea, por un lado ya tengo, recuerden, no quiero enredarlos mucho, tengo la resistencia de la locomotora, tengo la resistencia de los carros, después tengo la resistencia total media del tren, y enseguida tengo que agregarle las otras resistencias por gradiente, que es esta que estamos viendo aquí, y la resistencia por curvatura, que es la que vamos a ver a continuación. La resistencia por curvas también está determinada por el radio de curvatura. Los radios de curvatura, ¿por qué? Porque todas las pestañas van rozando, digamos, el riel exterior, y se ha determinado en forma empírica también una serie de ecuaciones. Y aquí hay una serie de ecuaciones para las diferentes trochas o las diferentes características, ¿no es cierto? La resistencia por curva es simplemente una expresión. 190 L partido por R, en que L es la distancia entre ejes consecutivos en metros y R es el radio de la curva. Ahora, si nosotros no tenemos la distancia entre ejes consecutivos, simplemente podemos utilizar esta otra expresión, que es 400 partido por R menos 20, que simplemente R es el radio de la curva por la cual estoy circulando, o las curvas mínimas que yo tengo. Y una expresión más general ahí es simplemente esta, que es la que se utiliza en general en todos los cálculos, que sería T partido por R, en que T es la trocha. Por ejemplo, si tengo una trocha 1000 milímetros, significa la trocha en metros, que sería 1 partido por el radio de la curva, también en metros. Una curva de 250 va a ser 1 partido por 250, todo eso multiplicado por 500, y esa es la resistencia en kilos por tonelada que me ofrece el tren para la determinada curva. A ver, ahora por otro lado, ¿no es cierto? Ya he determinado con todas esas expresiones, que no son más que recetas, ¿cierto? Con todas esas expresiones he determinado las resistencias que se me oponen al movimiento. Y lo que tengo que hacer es un balance. Tengo que hacer un balance de que la fuerza que yo dispongo en la locomotora para poder arrastrar, en la o las locomotoras para poder arrastrar un determinado equipo, por un lado, sean capaces de vencer todas esas fuerzas que se oponen, que son en kilos por cada tonelada. La fuerza de arrastre yo la tengo en kilos, ¿no es cierto? Y si tengo un tren con 1000 toneladas, voy a tener que multiplicar eh, la resistencia en kilos por el total de toneladas, y voy a tener todas las toneladas. Hago el balance y digo, sí, soy capaz de mover todo este peso que llevo atrás, la resistencia que se me opone al rodamiento. Pero por otro lado, la condición que tiene que haber es que las ruedas motrices no patinen, es decir, la fuerza que yo estoy tratando de aplicar al tren no sea superior a este coeficiente de adherencia por el peso adherente de la locomotora. El peso adherente de la locomotora es todo el peso que tiene la locomotora sobre los ejes, pero solamente sumado
el de sus ejes tractores. O sea, si una locomotora tiene sus 6 ejes tractores, va a ser el peso total de la locomotora aplicado en cada eje. Esa es la relación. Ahora, para que ustedes lo vean, vamos a ver un pequeño ejemplo aquí que se los voy a dejar también y que es bastante sencillo el método de cálculo y que de los cuales ya les he hecho algunos. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de incluso que los he dejado como trabajo para alguna de las pruebas. Por ejemplo, para el reinicio de las operaciones del ferrocarril de Arica a La Paz, se ha consultado un servicio de transporte ferroviario de carga para llevar bobinas de acero entre Arica y Bisbiri, que es la frontera con Bolivia, con las siguientes características: longitud del trayecto, la trocha, 1000 milímetros, radio mínimo de curva, 100 metros, curvas de 100 metros de radio, gradiente máxima del sector, la pendiente máxima, la gradiente máxima del sector, 6%, en otro lado 3% también. Se proyecta mover trenes para el servicio de transporte compuesto por la siguiente configuración: 2 locomotoras diésel eléctricas de 6 ejes tractores cada una, con una potencia total de 1800 HP por locomotora. Si tengo 2, ¿no es cierto?, serían 3600 HP disponibles. Disponibles para la tracción, 1650 HP. O sea, estas locomotoras, si tienen una potencia nominal de 1800, pero para la tracción son 1650 solamente disponibles. El peso total de cada locomotora es 90 toneladas, distribuido uniformemente en sus 6 ejes, y las 2 locomotoras pueden operar en forma conjunta. O sea, es como si fueran las 2 locomotoras, como si fuera una sola, del doble de la potencia disponible. Y aquí como dato me dicen el esfuerzo de tracción continua a máxima potencia es de 38.445 kilogramos fuerza a 20 kilómetros por hora. Esto me lo dan como dato, ¿no es cierto? A 20 kilómetros por hora yo tengo la posibilidad de arrastrar 38.445 kilos. ¿Qué es lo que hay que arrastrar? 8 carros planos con una tara de 13,8 toneladas y capacidad de carga de 30 toneladas cada uno. O sea, su tara es el peso propio del equipo y la carga son la carga útil que llevan encima. Por lo tanto, la suma de las dos da el tonelaje total por carro. Establezca las resistencias totales al rodado con los datos disponibles y determine si es posible que el tren sea capaz de efectuar el servicio en las condiciones proyectadas para el sector de 6% de gradiente y 3% de gradiente. En caso de no ser posible, ¿cuál es el número máximo de carros capaz de arrastrar en conjunto de las 2 locomotoras operando en el sector de gradiente? Y aquí es lo que yo les decía, aquí tengo todos los datos y lo que tengo que hacer es determinar las resistencias al rodado. Es bastante sencillo, son solamente fórmulas, expresiones que tienen que irse calculando, tienen que irse ¿cómo se llama?, evaluando cada una de las expresiones. Aquí tengo los datos que me dieron, ¿no es cierto? Y aquí tengo el cálculo de las resistencias al rodado. Para las locomotoras, reemplazando aquí la velocidad, ¿no es cierto? Si son 20 kilómetros por hora cuando yo tengo la fuerza de tracción máxima y también la resistencia máxima continua, 20 kilómetros por hora, y a 9,72, que es la sección transversal de la locomotora. Sección transversal de la locomotora, 9,72 metros cuadrados. Reemplazo. Y finalmente me dice que la resistencia al rodado de la locomotora me hace 1,77, o me resulta 1,77 kilos por cada tonelada de peso de la locomotora. Esa es la resistencia. O sea, por cada peso, por cada tonelada de la locomotora, yo voy a consumir de eso que tengo disponible 1,77 kilogramos fuerza. Dado como son 2 locomotoras similares, tengo el doble, 3,548 kilos por cada tonelada. Para los carros hago exactamente lo mismo, pero tengo que multiplicarlo después por el número total de carros. Tengo
por cada carro, 2,166 kilos por cada tonelada. Dado que son 8 carros, entonces tengo 17,328 kilos por cada tonelada. Y con esta otra expresión yo determino la resistencia media del tren al rodado, ¿no es cierto? Tenemos, son 180 locomotoras, 180 toneladas, porque son 2 locomotoras, ¿no es cierto? Por la resistencia de la locomotora, el peso de los carros son 43,8 toneladas. Todos los carros por cada carro por 8 son 350 toneladas. Los reemplazo acá, ¿no es cierto? Y hago el reemplazo y llego a que tengo una resistencia total media del tren de 12,652 kilos por cada tonelada. Y a esto agrego las resistencias por gradiente, como les indicaba recién, 6% significa 60 kilos por tonelada y el sector de 3% tiene 30 kilos por tonelada. Después en la resistencia por curva ocupo la fórmula más sencilla, ¿no es cierto? Que es la trocha dividido por el radio de curvatura. Y aquí tenemos la trocha, que es 1 metro, dividido por el radio de curvatura mínimo, 100 metros, que es lo que nos daban como dato. Y ahora determino la resistencia total del tren al rodado. Entonces, la resistencia total del tren al rodado es el peso total del tren, ¿no es cierto? Las locomotoras más los carros, ¿no es cierto? Por cada una de las resistencias. Resistencia media del tren al rodado, resistencia por gradiente y resistencia por curvatura. Todo eso me da la resistencia total del tren al rodado. Me dicen que llego a calcular, o sea, he hecho los reemplazos aquí, la resistencia total del tren al rodado en kilogramos fuerza, porque estoy sumando todas las toneladas que llevo, me dice que tengo 25.274 kilogramos fuerza. ¿Eso con qué lo tengo que comparar? Con el esfuerzo que son capaces de darme las locomotoras. Y el caso del sector de gradiente más alto, este es para el sector de gradiente de 3%, y para el sector de gradiente de 6% me dice que tengo 41.155 kilos. Eso es lo que me opone el tren para que yo lo pueda arrastrar. Entonces, en el planteamiento inicial, aquí se habla de que cada locomotora, el esfuerzo de tracción disponible es de 38.445 kilos. Por lo tanto, si yo actúo con las 2 locomotoras en conjunto y asumo que no tengo pérdidas, voy a tener disponibles 76.890 kilos. ¿Se fijan? O sea, yo con esto tendría bastante sencillo decir, mira, sí, yo tengo como resistencia al total en sector de 3% 25.000 kilos y acá tengo 41.000 kilos. Está perfecto, yo podría decir que soy capaz de arrastrar eso. Pero tenemos que ver ahora que ese esfuerzo de tracción no produzca la condición de resbalamiento, no supere la adherencia, es decir, nos genere patinamiento, porque si yo podría tener todo este peso y no voy a ser capaz de arrastrarlo. Ahora, si asumimos que el factor de adherencia, que por ahí estábamos expresando, ¿no es cierto?, que en el mejor de los casos es 0,25, puede ser 0,20, si los rieles estuvieran húmedos podría ser 0,12, pero en este caso asumamos que es un sector con riel seco, ¿no es cierto?, y limpio y todo el tema. Entonces, en ese caso, el peso adherente, que es el peso total de la locomotora, que son 2 locomotoras, son 180.000 kilos, por 0,25 serían 45.000 kilos. O sea, para que no me resbalen las locomotoras con su potencia, yo no puedo aplicar más de 45.000 kilos de fuerza. ¿Y cómo ando con esto? Con lo máximo. Todavía es menor, ¿no es cierto? Por lo tanto, el esfuerzo de tracción máximo que se aplique para traccionar el tren no debe superar los 45.000 kilos de fuerza. Lo que ocurre en ambos casos, en estos casos ocurre en ambos casos. Ahora, si los rieles estuvieran mojados, por supuesto que ya no serían 0,25 por los 180.000, sino que serían 0,12 por 180.000 y esto disminuiría. Probablemente si se me produce una condición de rieles húmedos o con bar, probablemente las locomotoras van a resbalar. ¿Mm? Ese es un ejemplo que también se los dejo ahí de cálculo. Bien, estamos llegando a la hora.
Disculpe que sea todo tan comprimido. Espero que aquí no hay nada de tan difícil. Probablemente como ejercicio, como tarea, digamos, como evaluación del curso, yo les voy a dejar ahora en un rato más y se los voy a enviar por correo también una prueba que es en base a 3 preguntas. La primera pregunta es de desarrollo para que ustedes hagan un análisis. Recuerden que en la primera clase yo les dije que sería interesante que como ingenieros nosotros al principio tenemos que hacer buenos informes, buenos análisis, ¿no es cierto? Y de eso se trata. Le hago algunas consultas en general sobre lo que hemos hablado del tema del transporte ferroviario acá en Chile y un par de preguntas ahí de desarrollo sobre eso. Quiero que lo analicen en su posición de ingenieros civiles y que digan, mire, esto puede ser, esto no puede ser, pero aportando sus razones y su análisis crítico y fundamentado como ingeniero. Y les voy a hacer también un ejemplo similar a lo que acabamos de hacer. Ojalá que no se copien unos con otros, que simplemente sea para aprender bien cómo se hacen las cosas. Les voy a subir ahora a continuación todo este material, el ejemplo y también el material último que son algunas lecturas opcionales por si quisieran hacerlas también como cultura general sobre el transporte ferroviario. Eso sería, jóvenes. Les agradezco mucho su participación, les agradezco su interés, les deseo que les vaya súper bien en todas sus otras pruebas y en su carrera profesional. Cualquier cosa quedo atento a consultas que quieran hacerme por acá por Teams o por correo. Muchas gracias Profe, una entonces. consulta. ¿Sí? ¿La evaluación que vamos a tener ahora en el ramo es individual o en grupo? Individual. Por eso me interesa que las respuestas a cada una de estas preguntas me la hagan en forma individual y que no se copien unos con otros, porque es re fácil darse cuenta cuando ponen los mismos textos, las mismas cosas. ¿Mm? Es Ya, profe, individual gracias. la evaluación. Gracias. Ya, profe. ¿Para Ok, cuándo Profe, sería entonces? ¿Para el otro sábado? para el otro sábado, profe, sí. Sí. Ya, listo. Copiado, profe. Muchas gracias. Sí. Brian, ¿querías hablar? Sí, profe, que quisiera hacerle una consulta porque los otros ramos, bueno, no han subido las notas. ¿Quién va a subir las notas? ¿Usted le envía a alguien las notas? ¿Cómo es el tema ese? Ah, sí, claro, hay una planilla que hace el primer profesor, parece. ¿Cuál es el primer módulo que tuvieron? El profe de obras portuarias fue el primer módulo. Ya, entonces él hace una planilla y cada uno de los módulos tiene su propia evaluación. Entonces el primer profe tiene que subir la evaluación de la primera evaluación, la profesora de aeropuertos tiene que subir la segunda y yo coloco la tercera evaluación y ahí se queda. Si ellos no han subido las notas, deberían subirlas ya, Ah, ya, porque Sí, es que no logramos tener contacto con los otros profes y se le han mandado correo y todo, y no hay respuesta sobre si tienen y las evaluaciones, cómo nos fue. Entonces, si usted ya, tuviera el contacto yo, con ellos, igual te agradeceríamos que dijeran, que ok, nos le voy informen a por lo decir menos a, cómo va. Le voy a decir al profe Naranjo, a Pedro Naranjo, yo no los conozco a ellos, a los otros profes, ¿eh? Así que le voy a decir a Pedro Naranjo que los ubique para que suba luego las notas. Ya, profe, se lo agradeceríamos. Ok, ya, Muy, ya, profe, muy, muchas gracias. muy listo, bueno. que estén muy Gracias, Gracias, bien, que que tenga esté un buen bien, gusto, día. chao. muchas Gracias. gracias, gracias, que estén bien, No, profe, que esté bien. chao.